Well, turn to Matthew 4, and we are going to talk about becoming fishers of men. Acompáñeme a Marcos capítulo 4 y hoy vamos a estar hablando acerca de convirtiéndose en pescando para el rey, pescadores para el rey. How many fishermen do we have, or fisher women? ¿Cuántos aquí pescan? We got one. Is that two? ¿Eso es todo? ¿Más nadie pesca? Three? 2.5? Doesn't have to be professional fisherman. Right? No tiene que ser pescador profesional. Well, in my family, there's a running joke. If you want to catch a fish, don't go fishing with me. En mi familia hay un chiste interno que dice, si quieres pescar algo, mejor no me lleves a mí. I don't know what it is. I don't catch fish, and nobody who goes with me catches fish. Así que casi siempre yo nunca pesco algo y cuando voy con alguien, esa persona tampoco pesca algo. So I'm going to teach you how Jesus taught us to fish for men, and not fishing for fish. Así que vamos a estar enseñando cómo Jesús enseñó a los discípulos y a hombres y a mujeres a poder pescar hombres para Cristo. Well, let me start out with a question. Quiero comenzar en esta tarde con una pregunta. Would you agree with the statement that a church who doesn't have the gospel doesn't have anything to offer? ¿Ustedes estarían de acuerdo con la siguiente declaración? Si la iglesia no tiene el evangelio, ¿no tiene nada? So as Christians, we understand the gospel is absolutely everything. Como cristianos nosotros entendemos que el evangelio lo es todo en la vida. So the gospel is the good news how we can be saved from judgment for our sins. Así que el mensaje del evangelio se trata específicamente de cómo los hombres pueden ser salvos de la ira y de la condenación. As imperative as the gospel is for the church, many modern churches don't preach the gospel. Aunque el mensaje del evangelio es un mensaje imperativo, lamentablemente y trágicamente la iglesia moderna está muy confundida acerca de lo que realmente es el evangelio. And what I have found is when you ask modern churches what the gospel is, often they're able to accurately tell you what it is. Y muy a menudo, si usted le pregunta a una persona o a una congregación, muchas veces ellos pueden articular con precisión lo que es el evangelio con sus bocas. But then when they appeal to people to come to Christ and be saved, they present a different gospel. Pero lamentablemente pasa algo, que aunque ellos pueden articular con su boca lo que es el evangelio, cuando le van a presentar el evangelio a otros, predican y enseñan algo totalmente contrario al mensaje del evangelio. So most churches know that the gospel is how the wicked can be made right before God. Así que la mayoría de las congregaciones cristianas saben que el evangelio se trata de cómo los pecadores pueden ser declarados justos delante de Dios. But when they appeal to man to be right before God, pero cuando ellos intentan apelar a los hombres para que ellos arreglen sus vidas con Dios, the basis of their appeal is a fleshly appeal. Lamentablemente la base de su apelación muchas veces es una apelación carnal. They say things like, are you unfulfilled? Do you lack purpose in your life? Are you sad? Ellos dicen cosas como, ¿estás desanimado? ¿No tienes propósito en tu vida? ¿Estás triste? Are you discouraged? Are you depressed? ¿Estás desanimado? ¿Tienes una actitud pésima hacia la vida? Then come to Christ and he'll fix it. Ven a Cristo y Cristo te va a solucionar esos problemas. Christ came to address our problem of being guilty before him. El propósito principal por el cual Cristo vino era enfrentar el problema principal que los hombres tienen con Dios. He died on the cross for sin, not for depression. Él murió en la cruz por los pecados de los hombres, no por la depresión. And obviously there's a lot in the Bible that will help you with hard and difficult emotional problems. Ahora, en las Escrituras usted va a encontrar cosas que lo van a ayudar a poder enfrentar la tristeza, la depresión, el desánimo. But I'm talking about the basis of the gospel. Pero yo me estoy refiriendo al fundamento del mensaje del evangelio. The basis of the gospel is man is guilty, and through the cross work of Christ, he can be forgiven. El fundamento del mensaje del evangelio es que los hombres son culpables y por medio de la obra de Cristo ellos pueden ser reconciliados. And many people know this, but when they call upon people to be saved, again, the basis of appeal is the flesh. Y muchos creyentes saben esto, pero cuando intentan atraer a los hombres para que vengan a la fe en Cristo, utilizan métodos carnales para hacer una obra espiritual. If the Center for Disease Control told you
to go to a neighborhood and tell them to move to the next town over because a plague was coming, Si el Centro para el Control de Enfermedades te envía a decirle a un pueblo o a un poblado que se muden a la próxima ciudad porque esa ciudad va a ser contaminada con una plaga. but when you got there, you told that community to move to the next town over because they have better swimming pools. Pero ¿qué pasa si tú llegas a esa ciudad y en vez de decirle la verdad a la gente, simplemente les dices que se muden a la próxima ciudad porque allí van a tener una mejor alberca o piscina? Or because they have more affordable housing? O porque a lo mejor hay mejor vivienda. You would clearly be confused about your mission. Es claramente que vas a estar confundido acerca de tu misión. Your job is to tell them a plague's coming, which is way more serious than bad swimming pools. Tu trabajo es decirle, hay una plaga que viene, y eso es mucho más importante que simplemente andar prometiendo albercas y piscinas. The church is also confused if the church doesn't have the basis of its appeal as having your guilt removed. Y si la iglesia está confundida en este aspecto de cómo es que los pecadores pueden ser libres de la culpa de sus pecados, ¿qué esperanza tienen los hombres? Making that distinction between the addressing of guilt in the gospel and a fleshly appeal Haciendo esa distinción entre la predicación bíblica del evangelio y atraer a la gente por medios carnales is the number one thing you need to understand to be the kind of fisher of men that Jesus was. Esto es lo que tú como creyente debes entender para poder ser un verdadero pescador de hombres. So I want to talk to you this morning about how to be fishers of men the way Jesus was. Así que yo quiero enseñarles en esta tarde cómo ser pescadores de hombres como Jesús lo hizo. And this involves two things: Y esto envuelve dos cosas: the humility of the fisherman la humildad del pescador and the bait of the fisherman. y el anzuelo o carnada del pescador. So first, let's look at the humility of the fisherman. Así que primero veamos la humildad del pescador. When a president gets elected, I always like to see who he puts on his cabinet. Cuando un presidente es elegido, a mí casi siempre me gusta ver a quién él va a elegir como parte de su gabinete. And very often the people he puts on his cabinet are already wealthy and powerful. Y casi siempre las personas que un presidente elige son personas poderosas, influyentes. But what if the president were to go into a country village Pero ¿qué pasaría si el presidente, en vez de ir a las universidades prestigiosas o a los profesionales, va a la aldea más cercana a buscar a personas para trabajar para su gabinete? and choose people to be on his cabinet from the local grocery store? Y si a lo mejor escoge personas para que formen parte de su gabinete de la tienda del mercado, Or the local CVS manager? o a lo mejor de la farmacia cercana, el gerente de la tienda CVS. That's essentially what Jesus does when he chooses his disciples. Eso es exactamente lo que Jesús hizo cuando él escogió sus discípulos. He doesn't go to the greatest rabbinical schools to pick his future leaders of the church. Él no va a las escuelas rabínicas elevadas para buscar a sus discípulos. He picks amongst the humble. Él busca de entre la gente humilde. Matthew 4:18. Now as Jesus was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who was called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, "Follow me, and I'll make you fishers of men." Immediately they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending nets, and he called them. Immediately they left the boat and their father and followed him. En Mateo 4, 18 y 22 dice, mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que se llamaba Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque ellos eran pescadores. Y les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y él los llamó, e inmediatamente dejaron la barca y su padre, y le siguieron. Now the Sea of Galilee boasted a massive fishing industry. Ahora, el mar de Galilea fomentaba una industria pesquera muy grande. Josephus tells us there were some 240 boats that fished off this. El historiador Josefo decía que aproximadamente unas 240 embarcaciones pescaban regularmente todos los días en esas aguas. And they represented the lower middle class.
Y estas barcas por lo general representaban la clase media baja de una sociedad. And it's from here that Jesus chose his disciples. Y es de ahí, de este lugar, donde Jesús escoge a sus primeros discípulos. But while he chose them from a humble environment, they were not humble of heart. Sin embargo, aunque Él los escogió de un lugar humilde, estos discípulos no eran humildes. We know Peter. We know he tended to be a little bit prideful and selfish. Nosotros conocemos la historia de Pedro. Él solía ser una persona muy orgulloso y egoísta. So Jesus had to teach them humility. Así que Jesús tuvo que enseñarle humildad a sus discípulos. And he does this in Luke chapter 5. Luke chapter 5 is a later second calling of these four disciples. Y en Lucas capítulo 5, versículo 8 en adelante, eso es un pasaje que relata una segunda historia acerca de este llamado que Jesús le hizo a estos primeros discípulos. The first time he called them, they followed him for a little while and then went back to fishing. La primera vez que Él los llamó, ellos le siguieron, pero muy pronto se regresaron nuevo a pescar. So he has to call them a final time and tell them, I want you to follow me permanently. Así que Jesús tuvo que una segunda vez llamarlos firmemente para que ellos se convirtieran en discípulos de Él y le siguieran. So Peter, Andrew, James, and John are cleaning their nets inside the boat, and in Luke 5, Jesus gets into the boat. Así que en Lucas capítulo 5, Simón y Andrés y Juan están limpiando sus redes y Jesús tiene que entrar dentro de la barca. And he tells them to go back out into the sea and throw their nets overboard. Y Jesús les dice que salieran mar hacia adentro y tiraran sus redes. And Peter complains a bit and said, we've been fishing all night, haven't caught anything, but as you say, we'll do it. Y Pedro se quejó y dijo, ¿en serio? Hemos estado pescando toda la noche, tenemos que nuevamente tirarnos hacia mar adentro. And a miracle happens, and a massive amount of fish are caught in the net. ¿Y qué pasa? ¿Qué enseña el relato? Que un milagro maravilloso sucedió y sus redes fueron llenas de pescado. And listen to Peter's reaction in Luke 5:8. Y miren la reacción de Pedro en Lucas 5:8. But when Simon Peter saw that, he fell down at Jesus' feet and said, Go away from me, for I am a sinful man, O Lord. For amazement had seized him and all his companions because of the catch of fish which they had taken. And so also James and John, sons of Zebedee, who were partakers with Simon. And Jesus said to Simon, Do not fear, from now on you will be catching men. Y miren cómo Pedro responde y dice, pero al ver esto Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la pesca que habían pescado. Y también lo fueron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. It was not until Peter believed he was not worthy of following Christ that he was ready to follow Christ. No fue hasta que Pedro confesó su incapacidad y su falta de mérito personal que entonces él estaba listo para seguir a Jesús. It was not until he said, Trust me, Jesus, you don't want me on your team. No fue hasta que Pedro le dijo a Jesús, Jesús, realmente tú no me quieres a mí en tu equipo. That he was ready to learn how to be a fisher of men. Fue ahí cuando entonces Pedro estaba listo para convertirse en un pescador de hombres. And it's exactly the same for us. Y esto es lo mismo para nosotros en el día de hoy. It's not until we know we are so undeserving of salvation and the privilege of sharing the gospel No es hasta que nosotros entendemos que nosotros no tenemos ningún mérito personal para que Cristo haya tenido misericordia de nosotros, que entonces estamos listos para ser pescadores de hombres. that we are really ready to be fishers of men. Ahí es cuando realmente estamos listos. What was the specific reason that Jesus called them to follow him? ¿Cuál fue la razón específica que Jesús dio para llamarlos? It was to fish for men. ¿Cuál era? Era para que se convirtieran en pescadores de hombres. By the power of God to pull men out of the sea of destruction into the boat of salvation. A través del poder de Dios, ellos iban a poder rescatar a hombres que se encontraban en tinieblas y traerlos a la luz del Evangelio. So this is the heart of Jesus Christ. Así que este es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. We are never closer to the heart of Christ than when we are evangelizing. Nunca estamos tan cerca del corazón de Jesús como cuando evangelizamos a otros. So the second point, we're going to see the bait of the fishermen. Y el segundo punto que estaremos viendo en esta tarde es el anzuelo de los pescadores o la carnada de los pescadores. What are we used to bait? How are we to fish for men?
cómo nosotros debemos pescar a hombres, cómo debemos hacer este trabajo. And for the rest of the time, I want to give you 7 themes of the way that Jesus fished for men. Y por el resto del tiempo que nos queda de esta exposición, quiero mostrarle 7 formas o maneras en que Jesús pescó a los hombres. If you have a pen and paper, it'd be good to write these down because these are majorly important in how we are to present the gospel to the world. Si usted tiene un papel y lápiz y quiere escribirlos o en su teléfono, porque son puntos muy importantes que usted debe irse de aquí con ellos para que medite en ellos. Number 1, Jesus presented the facts of the gospel. El primer punto es que Jesús presentó los hechos del evangelio. He laid out the bare facts when he was talking to Nicodemus. Él habló muy claramente y puso los fundamentos muy claros cuando estaba conversando con Nicodemo. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. En Juan 3:16, que es parte de la conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo, miren lo que él le dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So that's the bare facts. Así que esos son los hechos. The Father sent the Son, El Padre envió a su Hijo, who would die on the cross. que moriría en la cruz. If we believe in him for Si salvation, nosotros creemos en él para salvación, we will not perish in hell, no pereceremos eternamente en el infierno, but we will be forgiven and have everlasting pero life. seremos perdonados y tendremos vida eterna. He goes on to say in 17 and 18, for God did not send his Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. He who believes in him is not judged. He who does not believe in him has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Miren lo que él continúa diciendo en los versículos 17 y 18 de ahí Juan 3. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Why does it say that Jesus did not come into the world to judge the world? ¿Por qué dice que Jesús no vino al mundo a juzgar al mundo? Because this verse says the world's already under judgment. Porque este versículo dice muy claramente que el mundo ya se encuentra en condenación y en juicio. If the world's already under judgment, he's not going to put it under judgment again. Si el mundo ya se encuentra en un estado de condenación y juicio, él no iba a venir a traer más juicio sobre ese juicio en el cual ellos ya se encontraban. Jesus has come to offer salvation to those who are under judgment. Él vino a ofrecer salvación a aquellos que se encuentran bajo ese juicio. So what we see here as Jesus talks to Nicodemus Así que lo que vemos aquí es que Jesús le está hablando a Nicodemo. is the basic facts of the gospel. Son las bases o los fundamentos del mensaje del evangelio. You must believe in Christ. ¿Debes creer en Cristo? All men are under judgment for their sins, Todos los hombres están bajo condenación a causa de su pecado and Christ is the only one who can save. y Cristo es el único que puede salvarlos. The second theme of Jesus' fishing for men El segundo punto de cómo Jesús pescó a los hombres is Jesus wanted people to understand how desperate they should be. Jesús siempre buscó la oportunidad de empujar a la gente a la desesperación. Jesus sought to squash any trust that a person had that they could save themselves. Jesús siempre trató de destruir y de aplastar cualquier idea que alguien tuviera de que podía ser salvo por cualquier otro medio. He wanted people to be desperate for him. Él quería que la gente estuviera desesperada por él. For example, in Matthew chapter 5 and verse 20, he says, "For I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and the Pharisees, you will not enter the kingdom of God." Por ejemplo, en Mateo 5:20 dice, porque os digo que a menos que vuestra justicia supere a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. He's saying you have to be better at keeping the law than the Pharisees if you want to go to heaven. Les está diciendo, ustedes más vale que su justicia sea mayor o mejor que la de los escribas y los fariseos si quieren entrar al reino de los cielos. That is, if you're going to trust in the law to save you, you have to keep it perfectly. Lo que les estaba enseñando es, si ustedes van a tratar de ser salvos por medio de la observancia de la ley, más vale que la lleven a cabo de una manera perfecta.
And the Jews who idolized the Pharisees knew that there's no way they could keep the law better than the Y Pharisees. los judíos que idolatraban la supuesta santidad de los escribas y de los fariseos, ellos al ver esta afirmación quedaban en un estado de desesperación porque nunca iban a poder ser salvos. So what emotion does that stir up within you? Así que, ¿qué tipo de emociones produce esta declaración en tu vida? You could almost hear them saying to Jesus, I can't do that. La afirmación, lo más probable es que estos hombres cuando escucharon a Jesús, lo más probable dijeron, esto es imposible, nunca podré llegar a una perfección. And once we say, God be merciful to me, there's no way I can save myself, Y cuando un hombre llega a ese estado de desesperación y reconoce y dice, oh Dios, yo reconozco que yo no puedo llegar a ese estado de santidad perfecta. that's when God says, I know, that's why I sent Jesus to be your righteousness. Es ahí cuando entonces Dios dice, por esa razón es que yo envié a mi Hijo Jesucristo para morir por tus pecados. He will provide everything in salvation that you could not possibly provide. Él va a proveer todo en la salvación que tú y yo somos incapaces de proveer. But it's not until you're desperate for Christ that you realize how much you need him. Pero no es hasta que una persona está desesperada por la persona de Cristo que entonces está preparada para recibir la misericordia de Dios. The third theme in Jesus' fishing for men is radical abandonment. El tercer método que Jesús utilizó para pescar hombres es el abandono radical. If you're desperate for Christ, you should be willing to abandon everything for Christ. Si tú tienes una desesperación por la persona de Cristo, tú debes estar dispuesto a abandonarlo todo por Cristo. In Matthew 18:9, Jesus says, if your eye causes you to stumble, pluck it out and throw it from you. En Mateo 18:19, miren cómo dice, si tu ojo te hace tropezar, arráncalo y échalo de ti. He doesn't mean literally, Él no está hablando literalmente, because the Bible tells us the problem is not with the heart, or the problem is with the heart, not with the eye. porque la palabra de Dios también nos enseña que el problema de los hombres no está en los ojos, está en su corazón. If you struggle with lust or greed, Si tú luchas contra la avaricia, contra el egoísmo, it's not your eye's fault, it's your heart's fault. no es culpa de tu ojo, es culpa de tu corazón. But the point is taking extreme measures. Pero el punto es que Jesús quiere que ellos tomen medidas extremas para seguirlo a Él. It is better for you to enter life with one eye than have two eyes and be cast into fiery hell. Dice, es mejor para ti entrar a la vida eterna con un ojo que tener dos ojos y ser echado al infierno ardiente. Jesus is saying there's no sacrifice too great if it demonstrates the certainty of your salvation. Jesús está diciendo, ningún sacrificio es demasiado grande para que tú puedas disfrutar la seguridad de tu salvación. There's nothing too costly to abandon No hay, if you receive Christ in the process. no hay nada en este mundo que sea de tal precio por el cual tú no puedas abandonarlo para seguir a Cristo. Speaking of abandonment, Luke chapter 14 and verse 28. Y hablando de este abandono radical, mira lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 28. Instead of pressuring people to make a decision and pressuring people to get saved, Jesus instead told them to count the cost. Jesús aquí, miren lo que hace. En vez de presionar a la gente para que tomen una decisión o repitan una oración, Jesús le dijo a su audiencia que se detuvieran y contaran el costo del discipulado. Nobody builds a house without finding out first how much it costs to build that house. Como dijo Jesús, nadie construye una casa sin averiguar primero cuánto le costará. And Jesus saying no one should be a disciple of me unless he first knows what it will cost him. Y Cristo le está diciendo a esta audiencia, más vale que ustedes sepan el costo de lo que significa seguirme a mí antes de que empiecen esta travesía. And what will it cost you to follow Christ? ¿Y qué te costaría a ti por seguir a Cristo? He wants you, Él te quiere a ti, he wants your family, quiere a tu familia, he wants your money, your hobbies, your work. quiere tu dinero, quiere tus pasatiempos, quiere tu trabajo, lo quiere todo. He wants absolutely everything. Él lo quiere todo. And when you give him everything, what do you get? Y cuando tú le das todo, que Él te devuelve. You get Jesus. Él te da a sí mismo, Él se regala a sí mismo hacia tu vida. That's totally unfair. Eso sería para algunos injusto.
Because Jesus is far more valuable than anything in my life. Porque la realidad, mis hermanos, es que Jesús es mucho más valuable que todas las demás cosas que nosotros podamos tener en esta tierra. Salvation is not as simplistic as reciting a little prayer. La salvación no es un simple rito de repetir una oración. It's surrendering you and your whole life to God. Es rendir toda tu vida al servicio del Señor. In Matthew chapter 10, 37 and 38, Jesus says, even your father and mother and your family, if they are first place, must become second place, and I must become first place. En Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38, miren cómo dice el Señor. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. God loves family. Dios ama a la familia. He invented family. Él fue el que inventó la familia. But even if family comes before him, Pero si la familia viene en primer lugar, it is idolatry. eso es idolatría. So to receive Christ, he must be first. Así que para recibir a Cristo, o lo que significa recibir a Cristo, es ponerlo a Él primero por encima de la familia. When we fish for men, we preach absolute surrender. Cuando nosotros tratamos de pescar a hombres para Cristo, nosotros debemos predicarle esta verdad de que deben abandonar su vida totalmente al servicio del Señor. We don't say, add Jesus to your life. Nosotros no simplemente le decimos a los pecadores, añade a Jesús ahí como un accesorio más en tu vida. We say, Jesus becomes your life. Nosotros le decimos a los pecadores, Jesús se convierte en tu vida. The fourth theme is that we see Jesus help those struggling in their faith. La cuarta forma en que Jesús pescaba a los hombres es que Jesús ayudó a los que luchan en su fe. So Jesus didn't just tell the hard truth and walk away. Así que Jesús no simplemente enseñó estas verdades duras, ahí las dejó y se fue. He helped people struggling with their faith. Él ayudó a las personas que estaban luchando en su caminar y en su fe. In Matthew 5, there's a synagogue official that comes to Jesus and wants Jesus to heal his daughter. En Marcos capítulo 5 encontramos a un funcionario de la sinagoga que se acerca donde Jesús para que Jesús le ayude con su hija que estaba muy enferma. While Jesus was still speaking, Matthew 5:35, while Jesus was still speaking, they came from the house of the synagogue official saying, your daughter has died. Why trouble the teacher anymore? But Jesus, overhearing what was being spoken, said to the synagogue official, do not be afraid any longer, only believe. Miren lo que dice Marcos capítulo 5, versículos 35 al 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestar al maestro más? Pero Jesús, al escuchar lo que estaba diciendo, le dijo al oficial de la sinagoga, no temas más, solo cree. The man was believing until he heard that his daughter had died. Este hombre estaba creyendo hasta el momento en que su hija murió. Apparently, the servants stopped believing because they didn't think he needed Jesus anymore. Aparentemente, los sirvientes de este hombre dejaron de creer y ya estaban afirmando de que ya no necesitaban a Jesús. You only need Jesus when you're sick, and it's too late when the daughter dies. Ellos entendían que la hija necesitaba a Jesús solamente cuando estaba enferma, pero como ya se murió, pues ya nadie necesita de Jesús. But what does Jesus say to the synagogue official? Pero ¿qué es lo que Jesús le dice al oficial de la sinagoga? Don't be afraid, keep believing. No temas, sigue creyendo. There's a lot of examples like this in the Gospels. Hay muchos ejemplos como estos en los evangelios. So if you're here this morning and you don't have the kind of faith that you wish you had, Así que si tú estás aquí en esta tarde y tú no tienes tal vez la fe que tú quisieras tener, understand that Jesus will help you in your struggle in your faith. entiende que Jesús está dispuesto a ayudarte en tu caminar y en tu fe. The important thing is to keep struggling with Christ. Lo más importante es que tú luches, mientras luchas, sigas ahí al lado de Cristo. Like Jacob wrestled with the angel of the Lord. De la misma manera que Jacob luchó contra el ángel de Jehová. God loves it when we wrestle with him. A veces Dios desea que nosotros entremos ahí como en un conflicto con Él. The fifth theme of Jesus' fishing for men is that Jesus distinguished between regeneration and moralization. La quinta manera en que Jesús pescó a hombres es que Jesús distinguió entre la regeneración y la moralización. To be saved is to be raised from death unto life. Ser salvo significa que hemos sido levantados de entre los muertos espiritualmente a una nueva vida.
It's the most radical transformation under the sun. Es la transformación más radical que los hombres pueden experimentar. It is not just becoming more moral. No es simplemente convertirnos en personas un poquito más morales. It is not merely imitating the behavior of Jesus and becoming a nicer person. No es tratar de imitar el comportamiento de Jesús para ser un poquito mejores, buenas personas. Jesus taught in Matthew 12:43, "Now when an unclean spirit goes out of a man, it passes through waterless places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to my house from which I came, and when it comes, it finds it unoccupied, swept, and put in order. Then it goes and takes along with it 7 other spirits more wicked than the first. And they go in and live there, and the last state of the man becomes worse than the first. That is the way it will be also with this evil generation." En Mateos 12, versículos 43 al 45, miren las palabras de Jesús cuando pescaba hombres. Dijo, ahora, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares sin agua buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a regresar a mi casa de la que vine. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y se lleva consigo a otros 7 espíritus más perversos que él mismo, y entran allí y viven allí, y el último estado de ese hombre se vuelve peor que el primero. Así será también con esta generación mala y perversa. So after this man is tormented by a demon, the demon leaves him. Así que luego que este hombre está siendo atormentado por un demonio, el demonio sale. And he says, I better clean up my life. Y él dice, realmente necesito organizar mi vida y arreglar mi vida. And he gets religion and starts going to church and he cleans up his life. ¿Pero qué hace? Pues encuentra la religión, empieza a comenzar a ir a la iglesia para tratar de arreglar su vida. But he does not surrender to Christ. Pero él no rinde su vida a Cristo. And 7 demons worse than the first return, and the last state is worse than the Y first. dice el relato que 7 demonios entran nuevamente, juntamente con el que ya había salido, y su postrer estado es peor que el primero. When we stand before God and we've tried to hold on to our good works, Cuando nosotros nos paramos delante de Dios y tratamos de pararnos frente a Él con nuestras supuestas buenas obras, moralizing our life actually makes us worse off before God. tratando de moralizar nuestra vida y nuestra conducta, eso nos pone en una peor condición delante de Dios. This is what made Jesus so upset with the Pharisees. Esto fue lo que causó que Jesús estuviera tan indignado y molesto con los fariseos y líderes religiosos de su época. In Matthew 23:15, Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you travel around sea and land to make one proselyte, and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as yourselves." Miren la condenación que Jesús le da a los fariseos en Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque viajáis por el mar y tierra para ser un prosélito, y cuando logran hacerlo, lo hacéis doblemente hijo del infierno. These Pharisees would find a poor victim. Los fariseos encontraban una pobre víctima. They would convince them that salvation is in the Mosaic law, Lo convencían de que la salvación se encontraba en la ley de Moisés. and the people would believe it, Y las personas creían eso. and they'd be doubly damned, Jesus Y said. lamentablemente, como dice Jesús, estaban en doble condenación. Jesus hated that false gospel of moralism. Jesús odiaba fuertemente el evangelio de la moralidad. The sixth theme of Jesus fishing for men is that Jesus taught genuine salvation transforms your life. La sexta forma en que Jesús pescaba a los hombres es que Jesús enseñó que la salvación genuina se supone que transforme tu vida. If you're truly saved, then you will have evidence of your salvation. Si tú realmente has experimentado salvación en Cristo Jesús, debe haber evidencias en tu vida. And the evidence is progressive obedience to Christ. Y la evidencia más visible, ¿sabes cuál es? La obediencia progresiva. You're not saved by obedience, but obedience proves you're saved. Tú no eres salvo porque obedeces, pero porque eres salvo, obedeces. John 3:21, and he who practices the truth comes to the light, so that his deeds may be manifested as having been wrought in God. En Juan 3:21 dijo Jesús, pero el que practica la verdad viene a la luz
para que sus obras se manifiesten como realizadas en Dios. Deeds are the proof that we've been born of God. Las obras son las evidencias de que hemos sido transformados por Cristo. John 3:36, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. Ahí en el mismo Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36 dice, quien cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. If you say you believe, but don't live a life of obedience, Si tú dices que tú crees en el Evangelio, pero no vives una vida obediente al Evangelio, the wrath of God still abides on that person. lamento decirte que la ira de Dios todavía está sobre esa persona. John 8:31, so Jesus was saying to those Jews who had believed in him, if you continue in my words, then you are truly my disciples. Y miren cómo Jesús dijo en Juan 8:31. Entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído, si continúan en mi palabra, entonces ustedes son verdaderamente mis discípulos. You must continue to prove you're genuinely saved. Ustedes deben mantenerse y perseverar como evidencia de su salvación. The seventh theme of Jesus' fishing for men is that Jesus taught that the gospel does not tolerate any middle ground. La séptima forma en que Jesús pescó a hombres para su reino es que Jesús enseñó que el evangelio no tolera ningún término medio. You can't have one foot in the kingdom of God and one foot in the kingdom of man. No puedes tener un pie en el reino de los cielos y un pie en el reino terrenal. Matthew 12:30, and he who is not with me is against me. He who does not gather with me scatters. En Mateo 12:30 Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo dispersa. If you are not with Christ, serving Christ actively in this world, Si tú no estás con Cristo, activamente sirviendo a Cristo en esta tierra, then Jesus said you're working against me. Jesús está diciendo, tú estás trabajando contra mí. Matthew 6:24, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God in wealth. Miren estas palabras que Jesús dijo en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, porque o odiará a uno o amará el otro, o se consagrará a uno o despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. You cannot say my goal is to create the most comfortable life I can, Tú no puedes decir, mi meta es simplemente tratar de construir mi mejor vida ahora, but also be a living sacrifice for God. pero también a la misma vez tratar de ser un sacrificio vivo para el Señor. You cannot seek your own pleasure and die to yourself at the same time. No puedes tratar de buscar todos los placeres en tu vida y a la misma vez querer agradar a Cristo. All these 7 themes that I'm teaching you are things that Jesus taught over and over and over again in the Gospels. Estas 7 formas de Jesús discipular y evangelizar lo vemos a través de todos los evangelios como Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Now, let me ask you a question. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde. Is this by and large the gospel that you hear preached in modern churches today? Y yo quiero hacerles una pregunta en esta tarde. ¿No es acaso estas cosas que hemos visto lo que lamentablemente muchas iglesias no predican? I would say in most modern churches you hear the opposite of this. Yo lamento informarles que en la mayoría de las congregaciones se predica y se enseña totalmente lo contrario a la manera en que Jesús enseñaba y discipulaba. As I said in the beginning, they're able to articulate the gospel if you ask them what it is. Así que como yo les dije al principio, ellos son capaces de articular con su boca lo que el evangelio es. But when they appeal to people to be saved, the basis of appeal is the flesh. Pero cuando tratan de alcanzar a los hombres para que vengan a Cristo, utilizan métodos carnales. The message you receive is the big problem of humanity is bad feelings. Muchas veces el mensaje que reciben es simplemente acerca de malos sentimientos y pensamientos que las personas tienen. Discouraged, lack of direction, lack of purpose. Falta de dirección, falta de propósito en la vida. So if the problem is bad feelings, the church says that the solution is good feelings. Así que si el problema real son los malos sentimientos, la solución de muchas de estas congregaciones
es ayudarte a que tú tengas mejores sentimientos. So they preach a Christ that can help you make you feel better about yourself. Así que ellos te predican acerca de un Cristo para que tú te sientas mejor contigo mismo. Or they say the big problem with the world is poverty and social injustice. O a veces ellos dicen que el problema real del mundo es la pobreza y la injusticia social. So the solution must be tons of charity work. Así que la solución debe ser pues un montón de actividades y agencias comunitarias. Now Jesus is very clear that charity work flows out of the gospel. Ahora Jesús fue muy claro, la caridad es una expresión del evangelio, presten atención por favor. But charity work is not the gospel. Pero las caridades no son el evangelio, Because the main problem of the world is not poverty. porque el problema real del hombre no es la pobreza. The main problem of the world is being guilty before a holy God. El mayor problema de los hombres es la culpa de su pecado delante de Dios. And so the gospel, the solution must always be about becoming right with God. Así que la solución al problema siempre debe ser para que los hombres arreglen su situación con Dios a causa de su pecado. The modern church says the real problem is people's feeling of a lack of purpose. El problema que muchas veces se predica es que las personas tienen como una pérdida de identidad y de propósito. So the gospel must be whatever gives you some kind of purpose. Así que la solución a este problema debe ser buscar algo que te ayude a que tú tengas mejor propósito en tu vida. Or the modern church says the real problem is people don't feel very connected with God. O a veces se comunica un mensaje que el problema es que las personas como que no se sienten conectados con Dios. So they have become experts in helping people feel connected with God, whether it's through the use of music or inspirational sermonettes. Así que como muchas iglesias y predicadores tratan de arreglar el problema del hombre. Bueno, muchas veces la iglesia produce emociones espirituales a través de la música o a través de un mensaje inspirador para que tú puedas sentirte mejor conectado con Dios. And they come into church. They are never confronted about their guilty status before God. Y las personas llegan a las comunidades de fe, nunca son confrontados con su realidad espiritual, But the worship atmosphere makes them feel emotionally connected to God. pero el ambiente de la música y de la adoración los hace sentirse conectados con Dios. So they leave church feeling connected with God when really they're still headed to hell. Así que salen del servicio creyendo que están conectados y en comunión con Dios, pero la realidad es que siguen camino al infierno. What they need is to find out why Christ was so brutally crucified upon the cross. Lo que ellos realmente necesitan buscar y entender es por qué Jesús murió la muerte que murió. It was because of my sins. Fue debido a mis pecados, It was because of your sins. fue debido a tus pecados. If your and my sins are not that big of a deal, why is the cross so bloody? Si tus pecados y mis pecados no son la gran cosa, ¿por qué la muerte de Jesús fue tan brutal y tan sangrienta? Why is the anger of God so furious at the cross? ¿Por qué la ira de Dios y el enojo de Dios a causa del pecado fue tan fuerte en la cruz? It's because our sins are far worse than we could ever imagine. Es porque nuestros pecados son mucho más profundos de lo que nosotros podemos imaginar. But Jesus Christ is far more gracious than we could ever imagine. Pero también Jesús es mucho más misericordioso de lo que jamás nosotros podremos imaginarnos. And he has promised and never failed that if we repent from our sins and put our faith in Jesus Christ, Y Él ha prometido que si los hombres se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en Cristo, he will wash us clean and we will forever be his child. Él va a lavar nuestros pecados y por siempre seremos hijos suyos. Jesus himself promised Jesús mismo prometió, that those who come to him, he will never cast out. Jesús prometió, aquellos que vienen a mí, yo no los echo fuera. But fishing for men means you need to come to Jesus on his terms, not yours. Pero si tú quieres ser un pescador de hombres, tú tienes que venir en los términos de Él, no en los tuyos. My terms would be to fix my sad emotions. Mis términos, ¿cuáles serían? Pues tratar de arreglar el problema que tengo, que a veces me siento un poco triste. His terms are to deal with my guilt. El propósito de Jesús o la meta de Jesús es que nosotros resolvamos el problema de nuestra culpa. And if I come to Christ on his Y terms, si yo vengo donde Cristo en sus términos, then I can begin to deal with my lack of peace in life. entonces, luego de venir a Cristo, es que entonces yo puedo comenzar a trabajar con esas otras áreas de mi vida como la falta de paz.
the emotional troubles of my life. los problemas emocionales de mi vida. But it cannot be until I deal with my guilt before God. Pero no puede suceder hasta que primero nos resolvamos nuestro problema principal con Cristo. If that is not the way that we fish for men, then we are not fishing for men as Jesus Y did. si estas cosas que hemos oído hoy no son la manera en que nosotros estamos tratando de pescar a otros hombres para Cristo, estamos predicando un mensaje totalmente falso e incorrecto. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, would you make us the kind of fishermen that you would have us to be? Padre, te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes a que podamos ser unos pescadores como tú lo fuiste. May we be humbled like Peter was, Que podamos ser humildes como reconoció Pedro, knowing how undeserving we are to be disciples of Christ. reconociendo cuán inmerecedores somos de aún ser llamados tus discípulos. May we understand that the basis of the gospel is our guilt before you, Que podamos entender que la base o fundamento del Evangelio es nuestra culpa and how the cross and the resurrection deals with our guilt. y cómo la cruz y la resurrección trabaja a favor de nuestra liberación espiritual. May we never make the gospel about anything other than how we can be right before you. Que nunca hagamos del Evangelio otro mensaje que no es el de cómo los hombres pueden ser declarados justos delante de ti. We praise you for your grace in Jesus' name. Te Amen. damos gloria por tu gracia en el nombre de Jesús.